Muy buenos días tengan todos ustedes. Continuando con el capítulo de la transformada de Laplace, tenemos un acápite como es la resolución de ecuaciones diferenciales, que es una de las aplicaciones más importantes que tiene la transformada de Laplace. Tenemos inicialmente una ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial tiene que ser ordinaria y tiene que ser lineal. Tenemos la ecuación diferencial en el dominio tiempo. Vamos a aplicar esta hermenéutica que tiene tres pasos. El primer paso es aplicar la transformada de Laplace a la ecuación, y lo que vamos a obtener es una ecuación algebraica de fácil comprensión que va a estar en el dominio transformado, en el dominio complejo de Laplace. Inmediatamente vamos a ir al segundo paso, y el segundo paso implica despejar la variable x o y transformados en este dominio. También necesitamos reemplazar los valores numéricos de las condiciones iniciales, cuyas condiciones nos dan en el problema. Cada ecuación diferencial tiene sus condiciones iniciales, como tenemos acá en el ejemplo en cuestión. Tenemos una ecuación diferencial de segundo orden, porque tenemos el 2 que representa la potencia, o mejor dicho, la máxima derivada. Acá tenemos la segunda derivada de y, que implica que tiene que tener la ecuación dos condiciones: una condición y en cero y una segunda condición y', o la primera derivada de la función y evaluada en cero, que en este caso vale 1. Entonces tenemos la ecuación ya reemplazada las condiciones iniciales, y vamos a ir por el tercer paso de esta hermenéutica, y nos dicen aplicar la transformada inversa de Laplace. Entonces, una vez que obtenemos o utilizamos esta transformación inversa de Laplace, vamos a obtener la solución de la ecuación diferencial en el mismo dominio tiempo, que es nuestra variable temporal o tiempo, para lo cual nosotros necesitamos conocer de las transformadas más conocidas. Tenemos acá la función primitiva de t, que son estas que están en el dominio tiempo, y la función transformada en s, que lleva la variable compleja de Laplace y que tiene este valor, ¿no? Esto es función transformada, y nosotros aplicamos de izquierda a derecha para obtener la transformada de funciones conocidas. No necesitamos calcular, tenemos una definición de la transformada de Laplace, solamente nos vamos a la tabla porque esto ya lo hemos realizado anteriormente. Y también podemos indicar que si vamos de derecha a izquierda, vamos a poder obtener la transformada inversa de la función, en este caso transformada f de s, y obtener la función f de t, que es con la cual vamos a concluir y encontrar la solución de la ecuación diferencial. Para clarificar esta situación tenemos un ejemplo. Tenemos derivada segunda de y respecto de x 2 veces más 4 veces igual a 3. Vamos a aplicar el primer paso, que nos indica el procedimiento o la hermenéutica, el cual es aplicar a ambos lados de la ecuación la transformada de Laplace. Entonces vamos a tener transformada a todo este lado izquierdo. Tenemos acá, podemos escribir acá y segunda más 4 veces y esto es igual a la transformada del lado derecho. Entonces acá vamos a aplicar dos propiedades importantes que tenemos en transformadas de Laplace. Vamos a aplicar una especie de propiedad distributiva, que es la propiedad de aditividad o de linealidad. Dice la transformada de una y segunda más la transformada de 4 veces y. 4 es una constante, sale fuera de la transformada, y aplicamos la propiedad de homogeneidad, y tenemos acá la transformada de y. Esto es igual, bueno, acá es la transformada de una
función constante. Acá vamos a aplicar, esto tiene un desarrollo, esto es directo, la transformada de la y es y transformada o y de s. Esto tiene también su valor, como tenemos acá. Entonces podemos desarrollar esto. Dice la transformada de y segunda es igual a s al cuadrado por y de s menos y en 0 multiplicado por el s lineal menos y' en 0. Entonces tenemos acá el término que corresponde a la segunda derivada de esta, la transformada de una segunda derivada. Luego tenemos acá más 4 veces la transformada de y es y de s, y esto es igual, la transformada de 3 es 3 sobre s. Pasamos al segundo paso. En el segundo paso, antes de despejar, vamos a reemplazar las condiciones iniciales, y tenemos que cada ecuación diferencial tiene condiciones iniciales. Una ecuación de segundo orden, como tenemos acá, tiene dos condiciones iniciales. Si fuese de primer orden, necesitamos una condición inicial, como cada ecuación de primer orden tiene que tener su condición inicial. Entonces acá podemos decir que y en 0 vale 1, acá podemos decir que esto va a valer 1, y' en 0 también va a valer 1, ¿no? Entonces despejamos, o mejor dicho, reemplazamos. Vamos a tener s cuadrado por y de s menos s por 1 menos y en y' de 0 vale también, hemos dicho, 1. Y esto es igual a 3 sobre s, ¿no? Acá tenemos un término más que nos hemos, antes podemos poner acá menos, mejor dicho, más 4 y de s, y esto es igual a 3 sobre s. Entonces acá tenemos que despejar. El segundo paso nos indica despejar y de s, y vamos a despejar y de s que multiplica a s cuadrado que tenemos acá, y acá tenemos 4, ¿no? Acá lo igualamos a el lado derecho, y estos términos que son función de s o función constante vamos a pasar al otro lado de la ecuación con signos cambiados, más s más 1. Para despejar y de s vamos a tener este primer término, dice 3 dividido s cuadrado más 4, más, acá tenemos s lineal, dividido entre s cuadrado más 4, dice más 1 sobre el s cuadrado más 4. Acá tenemos ya tenemos el y de s despejado. Entonces pasamos a la siguiente etapa. El siguiente paso nos indica aplicar el operador transformada inversa, el L-1. Entonces vamos a aplicar el L-1 a ambos lados de la ecuación algebraica, y acá vamos a decir que la transformada de y de s inversa, el L-1, es igual a la transformada, acá esta constante puede salir fuera de la transformada, y acá tenemos transformada inversa, tenemos 1 sobre s multiplicado por s cuadrado más 4, más transformada inversa de todo este término, que sería s sobre s cuadrado más 4, y finalmente tenemos el último término, transformada inversa de 1 sobre s cuadrado más 4. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Es que en cada transformada inversa
tenemos que buscar funciones conocidas. Como podemos ver acá en estos tres términos, estos dos términos del lado derecho ya tienen sus transformadas inversas. Hemos dicho que cuando leemos en esta tabla de derecha a izquierda la transformada inversa, vamos a obtener su función en t, como tenemos acá, s sobre s cuadrado más 4, s sobre s cuadrado más a cuadrado, es la función coseno de 2t. O sea, esto ya es de lectura directa. Este término también es de lectura directa, sin embargo, necesitamos un 2 en el numerador. Entonces vamos a multiplicar y vamos a dividir entre 2. Entonces al hacer aparecer un 2, vamos a tener a es 2, ¿no? 2 sobre s cuadrado más 2 al cuadrado, que es 4. También esto tiene función seno de 2t conocida. Sin embargo, tenemos este término, esta transformada inversa, que lo vamos a desarrollar por separado, y tenemos que 1 sobre s cuadrado más 4 no tiene en tablas de forma directa, por lo cual tenemos que resolver por el método de fracciones parciales, y vamos a obtener que este desarrollo de fracciones parciales involucra, acá tenemos un s al cubo y necesitamos plantearnos tres constantes. Para este término, para esta raíz s tenemos una constante, y para s cuadrado más 4 tenemos otras dos constantes, que sería en este caso bs más c, ¿no? Sobre s cuadrado más 4. Para resolver esto necesitamos en este caso hallar el mínimo común siguiendo el método de fracciones parciales, y vamos a tener este término entre s se elimina, y tenemos a que multiplica a s cuadrado más 4, dice más, y tenemos este término que multiplica a la siguiente operación, esto entre esto, s cuadrado más 4 se elimina, y tenemos que este numerador se multiplica a s, ¿no? Tenemos bs más c que multiplica a s. Entonces vamos a tener acá que este denominador se elimina con este otro denominador, y vamos a tener acá que este 1, este numerador, vamos a igualar al desarrollo de estos términos que tenemos en el lado derecho. Entonces vamos a tener que la unidad es igual, acá vamos a aplicar la propiedad distributiva, vamos a tener a s cuadrado más a por 4 es 4 veces a, más bs por s es bs cuadrado, más por más c por s es cs, ¿no? Acá lo que tenemos que hacer es ordenar por el coeficiente de s. En este caso tenemos que el s al cuadrado se repite acá, encontramos un mínimo, o factorizamos, perdón, tenemos acá a más b que multiplica a s cuadrado, tenemos el término lineal que es c sub s, y tenemos el término constante que es 4 veces a. El objetivo de las fracciones parciales es determinar el valor de estas tres constantes. Entonces vamos a igualar a los diferentes coeficientes de la ecuación del lado izquierdo. Entonces podemos plantearnos tres ecuaciones con tres incógnitas, y vamos a tener acá, por ejemplo, que a más b es igual a 0, porque acá no existe término cuadrático, por eso igualamos a 0. cs, que es el término lineal, también no tiene acá su valor en ese lineal, y podemos decir que c, el coeficiente c es igual también a 0. Y finalmente el término independiente, que es 4 veces a, es igual a esta constante, 1, ¿no?
acá tenemos entonces el valor de tres ecuaciones con tres incógnitas, bueno, de las cuales C ya está resuelto, C vale 0. Acá podemos encontrar el valor de A. A es igual a 1 entre 4 o 1/4. Y finalmente de esta ecuación A es igual a menos B, con lo cual podemos indicar que en este caso B vale menos 1/4, ¿no? El valor de A es igual al valor de vale 1/4 y B valdría menos 1/4. Entonces ya tenemos el valor de las tres constantes, y esas tres constantes vamos a introducir acá en el desarrollo de las fracciones parciales que hemos realizado, y vamos a tener que este primer término podemos reescribirlo acá como 3 veces la antitransformada, y tenemos acá, esto equivale a este desarrollo en fracciones parciales de A sobre S, pero A sobre S, A vale 1/4, entonces podemos decir 1/4 sobre S, dice más el valor de B, B vale menos 1/4, entonces acá tenemos menos 1/4 que multiplica a S más el valor de C, pero C vale 0, dividido entre este denominador que es S cuadrado más 4, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos acá que esto es igual a 3 veces el L menos 1 de, acá tenemos 1/4 de S más por menos nos da menos. Acá tenemos también 1/4 de S, 1/4 de S dividido, o mejor dicho, 1/4 de S en el numerador dividido entre S cuadrado más 4. Continuando, acá tenemos el primer término que ya lo hemos desarrollado, entonces vamos a aplicar al último paso, que es encontrando la transformada inversa. Decíamos, la transformada inversa de y de S es simplemente y de t, y esto es igual a este primer término. Este primer término tiene este desarrollo, y vamos a tener acá 3 que multiplica a estos dos términos. La transformada inversa de 1/4 sobre S es a la misma constante simplemente, ¿no? Acá tenemos 1/4 sobre S y su función en t es 1/4. Entonces vamos a tener acá 3 que multiplica, en este caso, a 1/4. Luego tenemos acá menos 3/4, porque tenemos acá esta constante sale fuera de la antitransformada, y vamos a tener 3/4 menos 3/4 de esa antitransformada, que tiene un desarrollo S sobre S cuadrado más 4, lo tenemos acá, S sobre S cuadrado más A cuadrado, que es 2, tenemos que eso tiene el desarrollo de coseno de 2t, que equivale a todo esto. Luego tenemos más la transformada inversa de S sobre S cuadrado más 2 al cuadrado, que es más el coseno de también 2t. Finalmente tenemos más, acá tenemos un medio, acá tenemos un medio de la transformada inversa de 1 sobre S cuadrado más 4, que hemos introducido esta constante para tener A, ¿no? Necesitamos el A acá, y vamos a tener que esto es el seno de 2t, un medio del seno de 2t.
¿no? Finalmente podemos reducir términos semejantes. Vamos a tener acá una constante, que esto no se modifica, es 3/4. Acá tenemos coseno de t y coseno de t. Acá podemos ordenar más seno de 2t. Y tenemos menos 3/4, esto equivale a 4/4, menos 3/4 más 4/4, tenemos 1/4 positivo del coseno de 2t, ¿no? Con lo cual hemos concluido, tenemos la solución de la ecuación diferencial en dominio tiempo. Acá la función, bueno, esta es una función en el dominio que queríamos, que es el dominio del tiempo, ¿no? Tenemos tres términos que representan la solución de la ecuación diferencial. Esperemos que les sirva para sus estudios en ecuaciones diferenciales. Eso es todo. Muchas gracias.